fue escrito el 1 de mayo del 2010 por mi primo hermano, el hijo de él, llamado Joseito Jiménez Olavarrieta. Tú lo conoces, mi amigo, ¿verdad? ay sí. Sí. Un buen hombre y también un hombre que le gustó mucho la ciencia, un buen médico, se especializó en los Estados Unidos, Joseito, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Él escribió este artículo acerca de su padre, que se titula Doctor José de Jesús Jiménez Almonte, 105 años después. Poner el plástico, esa. Sí, esa ¿Qué plástico es? Bueno, deseo que los amables lectores dediquen a leer estas pobres palabras, consideren el humilde amigo más. Nació en Guazumal. Debo hacer una pequeña intervención. La razón por la cual a esta comunidad aquí de Guazumal, porque es una de las cosas que muchas personas viven en una comunidad y no saben el origen de ella. A mí me gusta buscar siempre las raíces, ¿verdad? Hay una mata que se llama guasuma. No sé si ustedes la conocen o no. Y esta mata es una mata que es muy, dicen que ayuda a la gente diabética, y una mata medicinal grande y muy bonita, que parece que aquí había muchas de esas. Y yo llevo muchachos por aquí, gente aquí para sembrar varilla y cemento. Cuando el café estaba en abundancia, sembraban guasuma para la sombra del café. Sí, también, sí, porque eso es una de las funciones de los árboles, que nos dan sombra, ¿verdad? Pero la guasuma es muy bonito, un palo muy bonito, me gusta. Y qué pena que ya no quedan muchas aquí. Pero me imagino que esa fue la razón por la cual le pusieron alto guasuma. Alguien le agregó la L. Sí. Pues, dice, nació en Guazumal, Tamboril, provincia de Santiago, el 16 de agosto del año 1905. Al principio del siglo pasado, que pasó Siglo XX. 1905. Alfabetizado en la escuelita en el lapso de 110, fue a sus primeras edades. Aquí había una escuelita que yo asistí, a la misma escuela que la asistí abajo, en un sitio que le llaman El Jobo, ¿verdad? Una señora llamada Blasina Betemí, que fue la única maestra que había aquí prácticamente. Y ella, una señora muy sui generis, ¿verdad? Esa señora tenía como 7 pies, creo que es la mujer dominicana grande que yo he conocido. Larga, flaca, ¿verdad? Entonces ella tenía por costumbre ir a la iglesia de Tamboril todos los días. Pero eso era a las 5, a las 6 de la mañana, montada en un burriquito. Pero antes las mujeres no se montaban como los hombres así, sino con los 2 pies para usar. Con las 2 piernas para un mismo lado. Bueno, entonces yo siempre me llamó mucho la atención a esa señora porque los pies de ellos prácticamente llegaban al suelo. ¿Verdad? 7 pies. Blasina Betemí. Entonces, dice, alfabetizada en la escuelita de Guazumal en el lapso 1910. Posteriormente se inscribió en la escuela de Tamboril en el año 1916. La Primera Guerra Mundial, el 1914. El 14. Bueno. Pero prácticamente estaba en guerra mundialmente. Este plantel distaba 2 kilómetros de su hogar. De Tamboril aquí, 2 kilómetros. Muy humilde, por si esta escuela de Tamboril y docencia solamente hasta el 5º curso. El factor presentaba un dilema. Tenía frente a sí 2 alternativas. Dejar los estudios como lo hizo la mayoría de sus compañeros diariamente, la distancia de 10 kilómetros que me entre Guazumal y Santiago.
de aquí a Santiago, todos los días, a la escuela Paraguay. Manuel, escúchame, déjame aprovechar eso, esa lectura, esa partecita de la última parte que leíste de ¿qué fue lo que leíste? De la alternativa. Sí, Para aclararle, eso es importante, Ramón, tú que escribes. Una alternativa es la composición de dos opciones. Él la usó mal la Exacto. palabra. La usó muy mal. Yo lo oí. ahí. Es una alternativa que tiene dos gracias, opciones. gracias por la No, eso es para. Eso se equivoca un montón de gente con eso. Sí, sí, es como que tú llegas a un sitio donde hay dos caminos, coge para allá o para allá. Exacto. Esa es una alternativa. Bueno, la distancia de 10 kilómetros, de 10 kilómetros que entonces había entre Guasumal y Tamboril. Cuando aquel lugar estaba deshabitado, el transporte tenía que ser a lomo de caballo. Yo llegué a hacerlo así también, pero aquí a Tamboril, con un caballito de aquí a Tamboril, pero de aquí a Santiago era mucho más transjudicial. Días soleados, lluviosos, debieron arribar a la Escuela Paraguay y posteriormente a la Escuela Normal Superior de Santiago, inscribiéndose en esta última en el año 1922. O sea, después de la pasada la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Estaban los norteamericanos aquí. ¿Perdón? Estaban gobernados por los norteamericanos. La primera invasión americana. La primera intervención, del 16 al 24. Yo llegué a hacer eso. Yo fui de aquí a Santiago a la escuela normal, a la escuela Ulises Francisco Espaillat, pero yo iba en bicicleta, que era muy difícil porque esa calle no era una calle, era una calle de un solo hoyo, de tantos hoyos que tenía. Esa es la que queda por los pepinos. Sí. Y a veces si llovía, llegaba a la escuela, No, el Lufe todo está- manchado de agua y por lo que- de lodo. Ah, el Lufe, ¿verdad? el Lufe. Ok. Sí, yo conozco. Bueno, en aquellos tiempos solo existían caminos muy angostosos, frecuentemente plagados de charcos y pantanos, fruto de las frecuentes lluvias, y se transitaba a lo largo de la desolada ruta por los rieles del rudimentario tren de entonces. Había un tren que venía desde Sánchez, ¿verdad? Puerto Plata, ¿no? Sánchez. De Puerto Plata. Sánchez. Desde Puerto Plata hasta Sánchez. no, era de Samaná al Morro, Montecristi. una cosa. Montecristi, sí, pero también iba a Puerto Que- Plata. También yo- iba a Puerto bueno, La Plata. estación principal estaba donde están los bomberos de Santiago sí, hoy. sí. Y la de Tamborí estaba lo que es la biblioteca Tomás Hernández. Pero ese no era un tren de pasajeros, era un tren para llevar De carga. productos agrícolas y cosas así. Sí, sí. Antes de venir a la escuela, como primogénito, tenía que cumplir con la dura faena del campo, levantarse cerca de las 3 de la mañana, ordeñar las vacas, alimentar a los animales, bajar a una profunda cañada anexa a su hogar, docenas de veces para proveer de agua y su humilde hogar, a su humilde hogar. A mí me tocó eso también. Esto no es aquí mismo, Manuel. ¿Eh? Eso es aquí. Eso aquí mismo. Ahí. La casa estaba allí atrás. Yo nací ahí, en esa casa. Y bueno, cuando crecí, que era un muchacho ya de 12, 13 años, un salvete, yo tenía que cargar antes. Mi papá tenía la costumbre, igual que el doctor Jiménez y el papá de él, de levantarse temprano. A las 5 a las 6 de la mañana o antes teníamos que estar levantados. Eso era una orden. Si no, él te levantaba. ¿Verdad? Sí. Tipo militar. Militarmente, vamos a decir, ¿verdad? ¿A qué hora se A las 5 o a las 6, o antes, ¿verdad? Yo, a mí, ¿verdad? El doctor Jiménez me dice, Joséito, que esa costumbre la llevó él y
y después de viejo, se levantaba pero a estudiar y a Atlanta y esas cosas, ¿verdad? Un hombre muy trabajador. Pero a mi tarea también. Yo tenía que hacer 4 trabajos antes de irme a la escuela a Santiago a las 8. Yo tenía que desgranarle maíz a la gallina, como 80 gallinas que tenía papá aquí, darle de comer a un caballo que vivía mejor que yo. Eso era solamente para él salir los domingos a tomarse sus tragos y a ver por ahí, ¿verdad? El otro, recoger los aguacates, echárselos a los puertos, ¿verdad? Un aguacate lindísimo que había por ahí. Y, ¿qué otra? Y buscar los charamicos para que mamá encendiera el fogón. Eso es un trabajo tremendo, porque imagínense, eso era a base de con un plato y una vaina haciendo así. Los ojos, antes de ir para la escuela, se nos ponían a mí como si estuviera fumando marihuana, ¿verdad? Entonces, esa vaina yo tuve que hacerla y sé que él tuvo que hacerla también, porque fueron unos tiempos más antiguos que los míos, pero igual solamente teníamos una fuente de agua que es la avena, que todavía está ahí, que gracias a ella nosotros pudimos vivir aquí. Y yo tenía que dar 2 viajes de agua para que mamá pudiera cocinar el desayuno y la comida antes de irme para la escuela. Yo tenía que estar en la escuela a las 8. Tenía que salir de aquí a las 7 y en esa bicicleta dando tuntunazos en esos hoyos, ya tú sabes, a veces llegaba más tarde y esas cosas. Pero bueno, eso fue parte de la niñez de él aquí en Guatemala. Es posible que aquel trabajo tan fuerte para un niño le permitiera desarrollar una robusta y sana constitución física, así como una voluntad férrea, que fue uno de los rasgos predominantes de su carácter. Un hombre de un carácter muy fuerte, eso sí le puedo decir, doctor Jiménez. Un carácter, para carácter campesino, carácter fuerte, dominante, ¿verdad? Fue uno de los primeros médicos que la primera receta era mandar a bañar al paciente. Tenía una enfermera. Yo no sabía eso. Sí. Hay muchas cosas en su vida personal que yo no las sé, porque sé algunas cosas, pero hoy no se trata de eso. La vida personal de cada uno, para mí, yo la respeto, ¿verdad? Y sé algunas cosas que no son agradables para mí hoy día. La respeto. Estamos hablando del científico. Lo conociste, ¿verdad? ¿Perdón? Lo conociste. Pero claro, si él Él venía venía aquí. Él venía aquí los fines de semana, porque era un hombre que no tenía vicio. Nunca se le conoció una mujer, otra mujer que no fuera la de él. Tuvo 2 hijos con esa mujer. No se bebió un trago de ron nunca. No fumaba, no usaba droga, ¿verdad? No tenía vicio. No jugaba gallo. ¿Tú sabes? Contrario a mi papá, que era un vicioso. Fumaba, jugaba gallo, tenía mujeres, tenía hijos aquí y allí. Él era tío suyo, Era, ¿era así? era mi tío, hermano de papá. Era al contrario, ¿no? Sí, toda la familia, porque el único de la familia que salió así fue él. Todos los otros eran viciosos. Bueno, las mujeres, porque ellos eran 8, 4 hembras y 4 varones. Las hembras fueron quizás más moderadas, pero también muy apegadas a jugar bingo, a lotería, ¿verdad? Doctor Jiménez estuvo en eso nada más. Un hombre dedicado, una vida dedicada a la ciencia. Dominó Eso yo 4 puedo, idiomas. yo puedo dar testimonio. 4 idiomas. Ahí lo dice, dominaba francés, alemán Pero Manuel, Su paso por la escuela, no sé dónde voy. Su paso por la Escuela Superior de Santiago desde 1922 hasta 1926 fue brillante. Todas las notas, año tras año, sobresalientes, que se obtuvieron fueron sobresalientes. En ese lapso, su promoval fue 98. wow. El máximo era 100. Sacar 98, yo nunca saqué 98 en ninguna materia. Ninguna, lo máximo yo saqué fue 90, una vez, pues, yo. Pero
oiga esto, su facilidad para las matemáticas y naturales era tal que llegó a ser profesor de sus propios condiscípulos, todavía siendo estudiante. Él fue profesor antes de graduarse de la escuela de él. De sus estudiantes de término en ciencias naturales. En una encuesta realizada muchos años después, en la década de 1980, se le consideró como el mejor estudiante que hubiese pasado por dicho plantel, designando la mitad de dicha escuela en su nombre. En octubre del año 1926, inició sus estudios de medicina en la entonces Universidad Santo Tomás de Aquino, en la capital, por supuesto. En ese mismo año, de 1926, se inició como practicante en el Hospital San Rafael, situado en el mismo lugar. Se construyó el primer hospital Cabral Ibáez, que todos conocemos, de Santiago. Como estudiante de medicina desde el año 1926. Señor, bienvenido. Su nombre es Luis Díaz. Dígalo completo. Luis Rafael. Así. Vamos a darle un aplauso a él. Llegó tarde, pero es mejor tarde que nunca. Había uno. Yo soy Estamos era admirador de Luis hablando del Terrodio. doctor Jiménez. Sí, Me acordé de Luis Terrodio. el músico. Quedamos en que de 1926 hasta el 1931, 5 años, nunca fue reprobado en asignatura alguna. 16 materias globales, obtuvo 17, que representaba una nota de 91. Esto en la universidad. Y 9 buenas, que significaba 81. O sea que la nota más bajita de él fue 81, pero solamente 9 materias en todo el periodo de la universidad. Según sus compañeros, no tenía tregua de descanso. Su tiempo era para estudiar. Se graduó el 23 de febrero del año 1931, cuando, como licenciado en medicina, costumbre en esa época. Abrió las puertas de su consultorio el 13 de marzo de 1931 en la entonces calle José Trujillo Valdés, número 12, hoy calle Restauración, del lado arriba de lo que es hoy el Archivo Histórico de Santiago. Al poco tiempo ingresó en la clínica del doctor Arturo Grullón, situada en lo que es hoy la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, en la calle 30 de marzo. Fungió como laboratorista, médico general y obstetra al lado de don Arturo Grullón. Arturo pasó 16 años en Francia. El señor Jiménez pasó 5 años al lado de su maestro, haciendo todo en francés. Como laboratorista, dominó la hematología de su tiempo, logrando diferenciar las diferentes células en el microscopio. En una oportunidad hizo el diagnóstico de la mononucleosis infecciosa, diferenciando los linfocitos atípicos. Para 1931 había unos 30 médicos ejerciendo en Santiago. Debido a su extraordinaria
desarrollo, debido a su extraordinario desarrollo físico, cuando algún partero o comadrona se le presentaba alguna dificultad en el parto, había que llamarlo a él. Él sacaba a la criatura con más facilidad que cualquier otro. Era un hombre robusto, fuerte, musculoso, ¿verdad? Desde el mismo comienzo de su ejercicio profesional, se dio cuenta de lo nocivo que era fumar para el cuerpo humano. Su aversión hacia de la fuma fue tal que decidió no tratar a los fumadores en su consultorio. Esto le trajo muchas burlas en el pequeño Santiago de aquel entonces. Fue sin duda su máximo descubrimiento, ya que entonces nadie hablaba de los daños del tabaco. Para 1966, las diferentes marcas de cigarrillos señalaban que el fumar cigarrillo puede ser perjudicial para la salud. Un día, camino al Hospital San Rafael, vio a dos individuos jugando ajedrez cerca del hospital. Se interesó en el asunto, adquirió obras sobre el tema y se sumergió en ella hasta convertirse en el mejor ajedrecista de Santiago en el año 1935. Por razón a usted le gusta eso. ¿Perdón? Por razón a usted le gusta el ajedrez. ¿Ah? Con razón a usted le gusta el ajedrez. Bueno, no, a mí me gusta, él no fue que me enseñó, pero me gusta el ajedrez Parece que era por muchas razones. Hay herencia buena, sí. En 1940 se coronó como campeón nacional de ajedrez en Santo Domingo, exaltado como inmortal del deporte en ajedrez por el Salón de la Fama del Deporte de Santiago a comienzos del siglo XXI. Don Arturo Grullón, al notar la admirable vocación del doctor Jiménez por las ciencias naturales, le presentó, acompañándolo a la casa al eminente sabio y botánico profesor don Rafael Moscoso. La amistad entre don Fello y el joven doctor Jiménez fue larga, sólida y fructífera. Don Fello se transformó en su maestro de botánica, haciendo un paréntesis. Jiménez contrajo nupcias con la novia de varios años, la señorita Ana Julia Olavarrieta, el 6 de octubre del año 1934. Volviendo a la botánica, Jiménez tropezó con un escollo en su vida científica. Las obras que trataban acerca de la flora dominicana, obras del profesor alemán Ignacio Urbán, estaban por supuesto en el idioma del ilustre autor germano. No hubo que estudiar alemán por muchos años con aquellos judíos alemanes que lograron escapar de ese país antes de la Segunda Guerra Mundial. Tengo aquí una anécdota que contarle que me contó alguien, que tío José aprendió alemán porque él sufría de estreñimiento, ¿verdad? Según ese señor, yo esto se lo cuento de mano de otro. Y que entonces, cuando estaba en el sanitario, el alemán es un idioma tan dificultoso, como que él tenía para, ¿sabes? Cuando tú estás estreñido, me contó ese señor, no fue una forma jocosa de hacerlo, que sé yo, que es de esa forma que él aprendió alemán. Pero es algo muy extraño, pero de un hombre tan sui generis como él, no me cabe. Era su tío. Sí, mi tío, sí.
agradecimiento eterno a los esposos don Enrique y doña Irma Stern, padres del brillante odontólogo y musicólogo doctor Arnaldo Stern. Asimismo, las plantas colectadas tenían que ser enviadas al Jardín Botánico de Nueva York. Otro nuevo obstáculo se le presentaba: perfeccionar el idioma inglés. Para esto se valió de los esposos Nahum y Ruth Perkins, el primero director del Instituto Evangélico. Así logró con los años cultivar con esmero el inglés, francés y alemán, aparte de ser campeón nacional de ajedrez. En 1942 se le presentó un paciente a su consulta con una condición neurológica. Eso expresó a los familiares: no sé lo que presenta el paciente. Parece que mis conocimientos neurológicos escasos. A partir de ahora trataré de hacerme neurólogo adquiriendo libros por un lado, más pacientes por el otro, para atender a pacientes con problemas neurológicos. Una contabilidad que se hizo a su inmensa biblioteca, que sumaban 10.538, se encontraron 57 libros referentes a la neurología. Cuando se determinó que los licenciados en medicina fuesen llamados doctores, si presentaban una tesis en 1940, Jiménez preparó la misma en 1950 con un tema raro en neurología. Se llama la encefalitis superior, polioencefalitis superior crónica progresiva o enfermedad de von Crayfield. Dicha tesis fue evaluada por médicos de la época: Nicolás Pichardo, Gilberto Gómez Rodríguez y Eric Peter, quienes catalogaron la misma como sobresaliente. En otro orden, herbario personal, plantas colectadas y presentadas en su propio iba en franco enriquecimiento, contaba con unas 2.500 especies que con los años llegaron a 20.245. Una pequeña pausa aquí para decirle que Ramón y yo fuimos a la Pucamaima. Todas esas plantas están en la Pucamaima. Y si la biblioteca de la Pucamaima y ver esas 22.245 plantas que están clasificadas taxonómicamente. 2.200. Sí, como 20.245. Son muchas plantas. 22.000. Está así en hoja de verdad, y usted clasificarla. Escrita a mano. Con su nombre científico y con el nombre local. Las plantas tienen las plantas tienen, hay alrededor de 500.000 de especies, de especímenes de plantas. Esas plantas, había un problema al final del siglo XVIII o algo así, donde dijeron, bueno, pero nosotros tenemos que hacer algo, porque yo llamo aquí, por ejemplo, ruda, en otro sitio, en Puerto Rico le llaman otra cosa, en Guatemala otra, y eso. Hay que buscar entonces un hombre de origen alemán, creo que fue, científico, organizó eso y le pusieron los nombres científicos en latín, que es un idioma ya alto, pero era un idioma neutral y lo pusieron en latín. Quiere decir que hoy día usted va al diario y usted ve las plantas clasificadas y le da el nombre científico y el nombre local. Esas plantas fueron, digamos, descubiertas por primera vez. Por ejemplo, aquí limoncillo y en Puerto Rico quenepa. Entonces, era muy difícil para un botánico saberse los nombres de cada país, ¿verdad? Entonces,
esa gente, él sabía, me imagino mucho. Cada planta de esa tiene un nombre en latín, que hay que aprenderse a todo ese botánico, ¿verdad? Sí, don Manuel, entre paréntesis, hablaba ahí usted en su lectura de encefalitis. Quiere decir inflamación del encéfalo. Decir inflamación. Sí, muy bien, muy Sí. bien. Gracias por la aclaración. Un paréntesis para Con el cerebro. hablarle algo de eso. Se puede tomar un traguito de agua porque se le seca a uno el galín. Así es. Manuel, Ah, ¿cómo pudo clasificar tantas? hasta que la ¿Con qué neuro... método? ¿Tenía Eso- algún equipo de hombres trabajando o manejaba muchos recursos? ¿O ayuda estatal? ¿Cómo dice? ¿Que ¿Cómo pudo clasificar tantas plantas? Porque usted está hablando de 22.000. Yo... 1245. Ah, pero son muchas. ¿Verdad? No, es un hombre- ese era un hombre, pues, un monstruo Pero me trabajando. imagino que duró años Tío me lo haciendo ese decía a mí. trabajo. Se lo fue de un día Porque para otro. aquí hay unas cuantas y nosotros, el grupo, tendríamos que tomar un año para clasificar todas estas. 3 años. Y aquí hay de esos Eso tres nada más. toma años y años. Pero hay algo, Manuel. Y no clasificadas porque no son iguales. Estatal. ¿Verdad? Samuel, La pregúntale ropa, si ¿verdad? tenía estatal o tenía un equipo. Era un ayudante, Hablando los dos a la un vez, ayudante así nada no- más, toda su vida. Sí. Y él solo. Él solo lo hizo hizo. todo eso. Manuel, déjame Sin Sí, ayuda ya. del Estado, vamos a decir, sin apoyo. Sin de nadie. ¿Y quién? Déjame decirle algo a Henry. Mire, él clasificó, como tú dices, 20.245. 20.200. O sea, que él venía, por ejemplo, aquí, él cogía una hoja y ya, si es una planta nueva, la montaba, ¿verdad? Pero casi nadie piensa que previo a él anduvo por Puerto Rico, Haití y Cuba, Eric Emman, que clasificó más de 30.000, vino aquí, murió aquí. Pero ¿qué? Un momento en eso. Él no podía repetir la de Dios. Claro. Claro. Oye, No, claro. Sí, son Él- de él. él Esas no puede plantas- equivocarse. Esas plantas fueron clasificadas Él lo por podía él. repetir. La No de podía Eric repetir. Ekman es otra cosa. Pero él no podía repetirse toda la que Eric Emman clasificó. Y sumarle encima la que él tenía. Oiga, tiene lo- Eso es un trabajo, un hombre, Para mí es un más hombre fuera de su vida. Y Marcano también. Pero Marcano le da por ahí, viendo la historia fuera de serie. más que un político. Es un trabajador tremendo. Joseito me decía que se levantaba a las 3 de la mañana a estudiar para luego irse a trabajar al hospital y luego, ¿verdad? Y en la noche siempre. De izquierda a derecha, Manuel, ahí arriba, están los 4 botánicos más grandes de este país. Moscoso Puello, Doctor Jiménez, Marcano y Canela Lázaro. Así es. Esos 4. En ese orden. Sí. Canela Lázaro era de Salcedo, ¿verdad? Y este de abajo, ahí en Gurabo. En Gurabo. Debo decir, No hay no Cuatro caería. más destacados. Cáceres. Porque Eric Manuel es dominicano. Canela Lázaro era de Sueca, Salcedo. era sueco. El Liceo de Científico de Salcedo lleva su nombre. debo decir de Tremendo. que los domingos, por ejemplo, porque él tenía muchas plantas ahí en la casa donde él nació. Pero la gran mayoría de veces se iba al pico Diego de Ocampo a subir ese pico, buscar plantas, y venía cargado de plantas. En una ocasión tuvo un accidente en un jeep que de casualidad no se mataron, porque el jeep se le fue por un y eso fue, ¿verdad? Entonces él era eso. Tú lo invitabas a que viniera aquí a comerse un sancocho y eso, y él casi ni le hacía caso al sancocho, y dejaba y se iba por ese río. Él venía a ver ese río, ¿verdad? Para que le cortara plantitas y esa se la acumulara y llevársela para allá, para luego era analizada. Que No descansaba. que no se gana dinero en eso. Tiene que ser por amor. Vocación ¿verdad? La pasión. Entonces, por eso yo le iba a presentar la biografía de el científico. Su vida personal es otra, que como todos no somos perfectos, ¿verdad? Y tenemos defectos y cosas por así. Y bueno, el científico me merece mucho respeto, La ¿verdad? casa está ahí todavía, ¿no? No, desgraciadamente, que se lo voy a contar en otra ocasión, ¿verdad? Ojalá haber tenido el dinero para verla, ¿verdad? El hijo de él la vendió. Pero esa es otra historia, que luego yo se la voy a Él tiene contar. Es muy mucha, lamentable, tú ¿no? tienes mucha historia pendiente, vas a tener que escribir un libro. Sí.
Tiene que ponerse Bueno, bien. yo pudiera. Yo he escrito 3 libros. Yo Cuando sé. tiene que Claro, escribir otro, otro. ¿verdad? Hay muchas. Pero- O en Facebook también. Pero no de ciencia, ¿no? Porque hay que hacerle toda una vida. para Pero todo, por el ¿verdad? Facebook, Todo, ¿verdad? Tú lo puedes hacer mucho, por el mucho Facebook. tiempo. Por el Facebook, Bueno, Pero podría ser. por el Yo Facebook. voy a durar 120 años, ¿cómo no? Te da tiempo. Pues, 120 son pocos, Hay Manuel. tiempo. Ah, Ramón, mira, para que Don Manuel, personajes don también Manuel, en entre Facebook. paréntesis, Bueno, vamos a seguir. ¿cuáles son sobre esos los 3 libros suyos? Ese bueno, Kuhlman, el primero ese es el tengo- científico más grande de la NASA. Se de llama americano. Raíces, el Eric primero. El segundo se llama La Raíces. NASA. Y el tercero es un libro de Americano de la que NASA. un día de le voy a Montecristi, sacar para eso. regalar algunos de esos. Trabajó en la NASA. ¿Verdad? Pero el que más me encantó la poesía, me gusta. En el Alonso me de Vila. encanta Y y este era Entonces, bueno, vivo geólogo. enamorado de todo. Cáceres, esa sería una buena idea para un libro, biografía de científicos dominicanos. Usted puede trabajar en eso. Ya existe. Yo lo escribí. Yo lo vi, yo lo vi. Tú sabes que el papá Me gustaría entrevistar a ese escritor. Averigüen. No. Para hacer una entrevista. Y está enterrado aquí en Fíjate, contestando esa pregunta que me dice, ¿verdad? Al doctor Jiménez, ni en Guasumá ni en Tamboril, no hay una calle que se llame. Mire, pero bueno, ese es otro tema que luego lo vamos a tratar. Yo quiero, mire, yo tengo una inquietud, y usted me disculpe. Frente a la policía hay una callecita que le llaman la calle del Castillo porque ahí está al lado la discoteca del Castillo que ya no existe. Esa calle duró un tiempo rotulada de Jesús Jiménez Almonte. Pero entonces esa rotulación ya no está. Yo como encargado de cultura, yo voy a pelear eso. Aquí hay muchas, ahí está por ejemplo, la Antonio Duvergé, que es la del Club Primavera, hoy Club, le ponen a Alfonso Pérez porque era un colmadito en el Estadio de los Polancos. Pero ¿quién fue Antonio Duvergé? Fue aquel que junto a Santana enfrentó la tropa haitiana. El centinela de la frontera. Clama la independencia en el 44, pero aún así, 27 de febrero, aún así, Haití mandó 5 expediciones más. ¿Quiénes los enfrentaron? Antonio Duvergé junto a Santana, por eso es que Balaguer escribió esa obra. El libro. Sí, El sí, centinela de la sí, frontera. el centinela. Entonces tiran el honor de los héroes nacionales por el suelo para ponerle un nombre de persona. De un que no tiene colmadero de mérito. Villalón. Que da pena No, eso. usted tiene mucha razón. Bueno, llegó a esta joven que está aquí, ¿cómo usted se llama? Mireya Jiménez. Esta es mi esposa. Vamos a darle un aplauso. Porque Claro. Bueno, ¿Qué tú quieres?